estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Se dice que los únicos libros que debieron ser escritos realmente en el Antiguo Testamento son los libros de la Torá. Esos son los primeros 5 libros. Esto es Génesis, Éxodo, ¿verdad? Levíticos, Números y Deuteronomio. Se dice que Dios le dio la ley a su pueblo durante la travesía del desierto para que cuando llegasen a tierra prometida pudiesen vivir de una manera increíble con los mandamientos que Dios le había dado. Y luego se dice que el 6º libro, o en este caso el libro de Josué, es el otro libro que debe ser escrito en el Antiguo Testamento solamente. Si tú lees los demás desde el libro de Jueces en forma cronológica, o en este caso hasta el último libro como lo tenemos en forma ordenada o temática, el libro de Malaquías, todos los demás libros son escritos simplemente porque el pueblo de Dios se rebeló y a causa de su rebelión Dios tuvo que corregirlos constantemente. Esto es, realmente si no nos hubieran escrito no hubiera sido necesario. Pero a causa de la rebelión del pueblo de Israel y a causa de todo lo que hicieron ellos y a causa de cómo pecaron y cómo fueron en contra de Dios, pues entonces se requirió que se escribieran los demás libros, tanto los libros de los profetas y otros libros. Y cuando vemos este libro, el libro de Josué, una de las cosas que vamos a aprender es que este libro está compuesto realmente de 2 partes. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte arqueológica, pero está compuesto de 2 partes. Y una de las cosas muy interesantes que vamos acerca del libro es algunas secciones de estas 2 partes. Si lo separamos en esas 2 partes, podríamos entender que la primera parte, o el primer rollo, está formado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y está formado con la entrada, la preparación, ¿verdad? Y la recepción de lo que sería la herencia, la heredad de parte de Dios.
Y luego en la segunda parte, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 realmente, aunque si le añadimos los 5 capítulos sería hasta el capítulo 24, está puesto en la distribución de la heredad que Dios le da al pueblo de Israel. Y también se encuentra lo que es el último mensaje o el último sermón o el último la última predicación, vamos a hablar de esa manera, de parte de Josué hacia el pueblo. Y luego pues termina todo con su muerte. El libro de Josué realmente cubre solamente como 25 años de la historia. Cubre de la historia de Israel bajo la dirección de Josué. Y algo muy interesante acerca de Josué que quisiéramos ver, que quisiéramos entender tal vez, es la parte de los tiempos, ¿no? Cuando vemos los tiempos, por ejemplo, si lo viéramos de otra manera, nos daríamos cuenta, y si ustedes recuerdan estos tiempos, el libro se escribe ahí más o menos aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo hasta el año 1375 antes de Cristo, cubriendo sus 25 años. Ahora hay muchos debates si lo escribe Josué o no, le estaremos dando algunas notas que tomamos de arqueología, que son debates interesantes en cuanto a los rollos de la presentación, en cuanto al análisis textual, pero eso lo veremos un poquito después. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando desarrollamos esta temática de Josué, y le llamaremos mi hijo, porque realmente Israel, tal y como sale de Egipto, sale siendo esclavo, y cuando sale siendo esclavo nunca ha vivido con Dios, nunca ha vivido con Jehová en el aspecto de una relación. Y toda la travesía del desierto, ¿verdad?, es una travesía con una relación unilateral. ¿Y qué significa una relación unilateral? Significa simplemente Dios les dice algo y si ellos no lo hacen, Dios los castiga y no tienen opinión al respecto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si pudiéramos ver el relato breve, ¿verdad?, de la travesía del desierto cuando pecan, en cuanto a que están pidiendo carne y cuando todavía no son lo suficientemente adultos, vamos a ver la semana, para pedir carne, y por su murmuración y por su pecado Dios manda serpientes y los muerden, y ustedes saben la historia de lo que pasó. Entonces, en esta relación unilateral entre Dios y su pueblo Israel, lo que vemos es, Dios dice algo y tú te sujetas a lo que Dios dice, quieras o no quieras. Y si no quieres, simplemente te vas a morir, vas a quedar enterrado en el desierto. Y entonces podríamos verlo de una u otra manera como la ley de Moisés o la Torá, ¿verdad?, se le da al pueblo de Israel con el propósito de que ellos llegaren a crecer a un punto de adultez, a la madurez completa. O sea que durante toda la travesía del desierto, el pueblo de Israel es como un hijo que requiere el cuidado total de su padre. Esto es, el padre les tiene que dar de comer, literalmente en la boca. Viene el maná, cae del cielo y ellos lo comen, y durante 40 años comieron maná. No tuvieron que hacer nada para comer, solamente comérselo. Dios les proveía el maná. Cuando hablamos de la idea del agua, Dios les proveía el agua a través de la roca, ¿verdad?, o a través de endulzarlas, a través de las palmeras en Mara, si recuerdan ustedes esa parte de la historia. Entonces realmente ellos no tienen que hacer nada, solamente recibir todo esto. Es una formación. No es raro que Gálatas, por ejemplo, cuando habla de esto y pone la ley de Moisés, dice que la ley de Moisés es como un ayo. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y qué es un ayo? Pues un ayo es una niñera. No es raro que la ley de Moisés o que el mismo Moisés funcionase durante la travesía del desierto como una niñera. ¿Y por qué? Porque realmente para él no era extraño. Moisés fue totalmente educado por mujeres. Toda su vida tenía que ver con mujeres. ¿Quién lo educó? Su madre. ¿Quién lo educó? Su hermana. ¿Quién lo educó? La hija del faraón.
O sea que su formación fue por mujeres. Por eso, de alguna u otra manera, el hecho que Moisés cuidase al pueblo de Israel durante el desierto y les diese de tomar leche, porque ¿quién toma leche sino aquel que es inexperto? ¿Quién toma leche? Aquel que es niño, aquel que es bebé, dice la Escritura. ¿Quién toma leche? Es aquel que no está preparado para tomar carne. Cuando ellos piden carne, entonces Dios se enoja con ellos y durante toda la travesía del desierto Dios habla a través de Moisés. Dios le da la ley de Moisés a los israelitas. Cuando ellos no saben interpretar la ley, le preguntan a Moisés, ¿qué debemos de hacer, Moisés? Moisés va y habla con Dios. Y Dios le dice, esto es lo que tienes que hacer. O sea, podemos mirar entonces que estos 40 años de travesía sobre el desierto es un tiempo de formación como nosotros con nuestros hijos. Los vamos a formar desde pequeños y les enseñamos la ley y nuestra relación con ellos es totalmente unilateral. Esto es, ellos van a hacer lo que nosotros les decimos que hagan y si no lo hacen, simplemente no tienen opción, no tienen voto, van a hacer lo que les decimos porque son niños. Entonces va a llegar un momento en que el pueblo de Israel está dispuesto a afrontar su realidad. Durante el tiempo del desierto le preguntan a Moisés, ¿qué hacemos, Moisés? ¿Qué hacemos, Moisés? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Dios que hacemos? Y Moisés va y le dice a Dios. Pero en el momento en que van a entrar a tierra prometida, cuando entra Josué, el sucesor de Moisés, todo esto va a cambiar. Es más, aún miremos después esto cuando Josué le dice al pueblo, siguiente, el pueblo dice, bueno, vele a decir a Dios, vele a preguntar a Dios, dice, no es que Dios ya no está en el cielo, o sea, Dios ya no está para contestarnos, o sea, ya no va a ser así, las cosas han cambiado, la ley ya fue dada, y si la ley ya fue dada, nosotros tenemos por ende que interpretar esa ley, y esa es la historia realmente de ello, que para que puedan comprender, para que puedan entender este concepto, ellos tienen que entender que Josué ya no va a hablar o va a preguntar a Dios en cuanto a la ley. Él no la va a interpretar, la ley ya fue dada. Y esto tiene que ver mucho con nuestros hijos, con nuestra vida como padres con hijos. Nosotros de niños les enseñamos la ley de Dios. La relación es unilateral. Pero llega un momento que ellos van a tener que tomar una decisión por sí solos. Y cuando toman esa decisión por sí solos pasan de tener una relación unilateral a una relación bilateral. ¿Y cuál es la diferencia? En la unilateral no importa lo que tú digas. Vienes a la iglesia y vienes y te callas y te sientas y escuchas. ¿Ok? Eso fue la idea general del desierto para los israelitas. Pero cuando entran a tierra prometida, ya no van a tener a papá. Cuando entran a tierra prometida, ya no van a vivir con aire acondicionado ni con calefacción. Cuando en una tierra prometida, lo dice Josué, ahora van a tener que trabajar. ¿Sí? Por 40 años no han trabajado. Yo les he dado de comer el maná. Por 40 años no han tenido que hacer pozos. Yo les he dado de tomar agua. Pero cuando entren a esta tierra, ustedes, como un hombre, cuando llega a la adultez, cuando deja la juventud, cuando deja la adolescencia, cuando deja la niñez, va a tener que trabajar, vas a tener que ganar tus propias batallas, vas a tener que cavar tus propios pozos. Si por tiempo has estado acostumbrado a que aquí te damos de comer en la casa lo que tú quieres, ahora lo tendrás que hacer tú. Vas a salir, vas a trabajar la tierra, vas a sembrar, vas a cosechar. ¿Cómo lo hago? Ya te lo expliqué, por eso te di la ley de Moisés. La Torá te dice cómo siembras, cuándo siembras, cómo te administras, cómo lo haces. Te enseñé esto durante 40 años con el propósito de que ahora que vas a entrar a tierra prometida por ti solo sepas cómo lo debes de hacer. Ya no me tienes que preguntar acerca de la ley porque ya te di la ley, porque Moisés fue el dador de la ley. Moisés sirvió como ayo, como tu niñera, te dio leche por todo el tiempo. Tú me pediste comer carne, ustedes querían comer carne. ¿Y quién come carne? Solamente aquel que puede tomar el animal y lo puede matar y le puede quitar la piel y le puede cortar en pedazos de pie de carne y lo puede cocinar y tiene los dientes para poderla masticar. Es aquel que se forma ya como un hombre. Y por eso la historia de Josué tiene que ver con ello. Es el pueblo de Israel
formado, entrando a la adultez. Ya no va a depender de Dios, dependen de ellos mismos y dependen totalmente ¿de qué? De la ley. Ya te la di, ya la debiste haber aprendido, ahora haz lo que tienes que hacer. Esa es la historia del libro, el libro de Josué. Es una relación totalmente bilateral. ¿En qué contexto? Cuando una persona llega, ¿verdad?, a ese punto, al punto en que ¿sabes qué? Tú vas a decidir de aquí en adelante. Yo no decido por ti. Es lo que formamos. Cuando pienso yo, por ejemplo, en mi hijo Caleb, nosotros les enseñamos la ley, pero llega un momento en que la relación va a dejar de ser unilateral. Ya estás listo. Ten ahora tú tu relación con Dios. Ahora tú decides si vas a obedecerle a Dios. Y por eso no es raro que se siga repitiendo durante todo el libro de Josué. Vamos a ver estas palabras constantemente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. O sea, ¿qué es esto? Es un padre diciéndole a un hijo, ya estás formado, ya estás hecho. Ahora sí, dales como les tienes que dar. Gana las batallas, trabaja por ti mismo, ya no te va a caer maná del cielo. Esta es la tierra que te prometí, así hazlo. Y creo que es esa parte de esa relación bilateral. Y esta relación bilateral donde ya el ser humano puede decidir por sí mismo si quiere o no pasar tiempo con Dios, si quiere o no hablar con Dios, si quiere o no ser y tener la relación con Dios. Y yo creo que cuando pensamos nosotros en nuestros hijos, hermanos, yo creo que una de las cosas que pensamos nosotros es si ellos, cuando ya sean independientes en su totalidad de nosotros, si van a poder preservar su relación con Dios. Y tenemos la bendición en la iglesia de que vemos niños que llegan a la adolescencia, que llegan a la juventud y que llegan a la adultez, y que tú te das cuenta que ya por su propio hecho, porque ya no tienen a papá y mamá que les da el aire acondicionado, o sea, ya no tienen a Jehová Dios que les da la nube, ya no tienen a Jehová Dios que les da la columna de fuego, o sea, y ahora ya se hacen por sí solos, se hacen independientes, y en esa independencia te das cuenta qué tanto querían tener esa relación bilateral con Dios o no. Y esto pues amerita muchísimo, ¿verdad?, esa formación. Cuando ves a Josué, una de las cosas increíbles, vamos a ver un poquito más de quién era Josué, todo lo demás en las próximas lecciones. Lo que me impacta a mí de Josué es que Josué fue aquel hombre de guerra que se forma debajo de Moisés. Pero Josué fue el asistente que ayudaba, que asistía, que ponía todo para que Moisés pudiera desarrollar su liderazgo de una manera increíble. Sí, a Moisés se le rebelaron muchas veces, lo afrentaron muchas veces, cuestionaron su liderazgo muchas veces, pero lo interesante es que Josué es totalmente diferente. O sea, cuando ves a Josué, o sea, vas a ver rara la vez que se le pone el pueblo al tú por tú a Josué. Y esto es porque Josué conocía muy bien al pueblo, sabía lo que el pueblo necesitaba y entendía su misión. ¿Cuál fue la misión de Josué? Mi misión es entrar a tierra prometida, recibir la tierra por heredad y repartirla. Y una vez terminada mi misión, cada quien determina lo que va a hacer o no va a hacer. Esto es, yo les digo que la tierra es de ellos, la reparto tal y como Dios me lo ha indicado, y luego le digo al pueblo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran hacer. Es un punto de independencia otra vez. Nuestros hijos llegan a ser independientes y les preguntamos, ¿ya tienes trabajo? ¿Ya creciste? ¿Ya eres grande? Ahora tú ten tu relación con Dios. Es lo que hace Josué. ¿Por qué no se le revela al pueblo? Porque es lo que hace. O sea, Josué está enfocado en que voy a ganar las batallas, entra, lucha con Jericó, sigue con los amalecitas y se va con todo. ¿Y qué pasa? Toma la tierra por heredad y la reparte. Pero en su último sermón,
Que antes de morir, ¿qué les dice? Ustedes deciden. No voy a decir yo por ustedes. Una vez más, un punto de adultez, un punto de madurez, un punto de que ya no eres un niño pequeño para que te estemos tomando de la mano. Por eso esa hermosa relación que uno tiene con los hijos, ¿verdad? Los tomas de la mano y los diriges, y llega un momento en que se independizan y que ahora ellos mismos van a decidir y que ellos van a tomar la decisión y que ellos se van a mover como ellos quieran, y es hermoso. Pero con ello, pues también es un poco peligroso. Todo tiene que ver con el simple cruce del río Jordán. Les da la total libertad de hacer lo que ellos quieran. Por eso desde que cruzan, antes de cruzar, ¿qué les dijo Moisés? Ustedes deciden. Tienen el monte de la bendición o el monte de la maldición. Si oyeres la voz de Dios vas a ser bendecido, si no oyes vas a ser ¿qué? Maldecido. Y parece ser, hermanos, que en el desarrollo de nuestros hijos, eso es lo que tenemos que hacer. Constantemente tenemos que recordarles la ley de Dios, la ley de Moisés, y decirles, y si no lo haces, esta va a ser tu maldición. Y si sí lo haces, esta va a ser tu bendición. ¿Verdad? A veces no queremos mencionarles eso, pero es parte de la independencia, del desarrollo de la independencia de ellos. Cuando el pueblo de Israel entra y cruzan el río Jordán, están entrando, ¿verdad?, a lo que sería una vida propia. ¿Qué aprendemos de la historia de Josué? Aprendemos precisamente eso. Tenemos que dejar a nuestros hijos madurar. Tenemos que dejarlos crecer. Tenemos que dejar de darles maná. Tenemos que dejar de proveerles el aire acondicionado. Tenemos que dejarles de dar la calefacción. Tenemos que impulsar. Pero ¿para qué sirven los 40 años? ¿Tú te acuerdas que los que entraron a tierra prometida, hermanos, todos ellos eran una nueva generación? O sea, ¿te acuerdas qué edad tenían todos ellos, hermanos? ¿Quién recuerda? ¿Entre qué? ¿Entre 20 y qué? Y 30 años. Todos son una nueva generación. Si tú ves el concepto judío, es cuando una persona pasa de la dependencia de sus padres a la independencia de ellos. Pasa de todavía lo que hago le afecta a papá y a mamá, ahora lo que hago yo voy a hacer la obra de mis manos. Y esto es algo interesante. La ley de Moisés muestra, en la Torah lo que les dio es lo que está bien y está mal. Lo que está bien y está mal. Cuando Josué entra, ya no va a ser. ¿Cuántas veces pecó el pueblo de Israel? Muchas, pero ya no hay víboras. Ellos van a tener que darse cuenta, porque ellos ya tenían la ley. Ya saben lo que está bien, ya saben lo que está mal. Ya no le van a preguntar a Dios a través de Josué. Entonces ya saben lo que va a suceder. En cierta manera, tienen la oportunidad de errar, de equivocarse. Y uno aprende mucho equivocándose. Y es lo que pasa con el pueblo de Israel, hermanos. Haz de cuenta, es un niño cuando sale de Egipto, ¿verdad? Y lo están manteniendo. Ya cuando están listos para entrar a la tierra prometida, ya es un adulto. Es lo que pasa. Ahora, hay algo interesante acerca de cometer errores, acerca de la ley, y acerca del perdón, y acerca de la misericordia, ¿no? La palabra misericordia viene del hebreo rehem, y rehem es una palabra que nace de la idea del vientre de la mujer. ¿Tú te has dado cuenta que cuando un bebé crece, hermanos, en el vientre se expande? ¿Y para qué se expande? ¿Cuál es el propósito de expandirse, hermanos? Para que el bebé crezca. ¿Ok? Ve este concepto. Cuando el pueblo de Israel entra a tierra prometida, hay una cierta flexibilidad de expansión. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿qué, hermanos? Para que el pueblo crezca. Ya tienen la ley de Moisés. Ya se acabó el tiempo de la instrucción. Ahora tienen que poner por obra, ¿qué? La ley de Moisés.
Pero la ley de Moisés te da una oportunidad, la oportunidad de errar, de equivocarte, de fallar. O sea, se expande por la misericordia de Dios. Es lo que pasa cuando llegamos a la adultez. Aquellos que, si recuerdan la primera vez que salimos de casa de papá y mamá, pues cuántos errores cometimos. Por eso que daña mucho a un matrimonio cuando viven con sus papás. Los daña, los perjudica mucho. Tienes que sacarlos de tu casa. ¿Por qué los daña? Porque todavía le estás dando maná. O sea, piensa en ti como persona. Levanta la mano quien vivió con sus papás cuando se casó. Okay. Piensa como persona. ¿Cuándo realmente creces? Sí. O sea, imagínate tú que Dios les da la tierra prometida y todavía les da maná. Qué padre, ¿no? Qué vida tan fácil. Pero ¿qué dice Dios? No, trabaja la tierra. Ellos no sabían, ellos nunca habían experimentado ese concepto, hermanos. En el desierto estaban de un lugar a otro, nunca habían, y de pronto ¿qué? Trabaja la tierra. De pronto ¿qué? Haz pozos. O sea, ya no está el agua. Y esa parte de crecimiento es la parte que les presenta Josué. Josué los va a formar en ese sentido. Por eso, ¿qué requiere una persona cuando se independiza? ¿Qué requería el pueblo de Israel? Esfuerzo y valor. Es lo que se requiere, hermanos. Eso no lo aprendes bajo las alas de tus papás, en un cuarto de tu casa. No. A ver, ¿qué pasa cuando te sales de casa? A ver, ¿qué pasa? Aquellos que lo experimentaron, ¿cuál fue el primer shock? Hermano Marcos, ¿cuál fue? ¿Okay? O sea que antes la enfrentabas de mentiritas. ¿Por qué? Porque si vives con tus papás, abres el refri, ¿qué? Ahí está todo. Se descompone el baño, ¿y quién lo hace? Papá. Entonces, esta parte de mi hijo, el pueblo de Israel, es que los tengo que dejar crecer. Fíjate qué bonito. Y para dejarlos crecer, ya les di toda la instrucción que necesitan. Ahora, qué interesante que ahora la relación es bilateral. Ya lo tienes todo. Por eso, cuando nuestros jóvenes llegan a su independencia económica especialmente, te das cuenta si realmente tenían una relación con Dios o no. Antes era una relación unilateral. Pero ya que son independientes, ya que tienen tierra prometida, ya que se valen por sí mismos, dicen, no, pues es que ya no me puedes decir nada, papá, porque ya... Y te das cuenta de lo fracturados que realmente estuvieron toda su vida. Porque traerlos, pues no es muy difícil, porque no tienen palabra. Les avientas la serpiente y se los comen. Pero que lo hagan por sí solos, indica que comprendieron bien, ¿qué, hermanos? La ley de Dios. Y eso es lo que hace Dios con ellos. Los deja ir solos órale. ¿Y quién los va a dirigir, hermanos? Josué. Josué es el que se va a encargar de esa parte. Pero cuando veamos la parte de Josué, hermanos, Josué tenía ese tipo de temperamento, ese tipo de persona. Era un excelente líder, hermanos. Era objetivo, sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Recuerden ustedes que los espías era uno de ellos, él y Caleb, y nada más él y Caleb entraron, ¿verdad? Y cuando entra y cuando pelea con los amalecitas, o sea,
lo que tengo que hacer es esto. Y era una persona realmente tipo Pablo, a lo que voy, pum, a lo que voy. Pero también reiteramos, el pueblo nunca se le rebeló porque el pueblo aceptó ese liderazgo. Es que Josué no está dirigiendo. O sea, Josué no anda de que es manso, él sabe lo que tiene que hacer. Guerra es guerra y no es como que vamos a esperar a ver si la ONU nos da chance de pelear o no. Guerra es guerra. Estamos en guerra y aquí la cosa es ganar la guerra. Y ese es el concepto que tenía este Josué. Desde su llegada a su repartir. Dios nos dio esta heredad y ahora que nos la dio, vamos a repartirla. Y eso es lo que hace realmente un hijo, hermanos. Un hijo cuando lo vas formando, órale, éntrele. Gane sus propias, ¿qué, hermanos? Batallas. Es que papá, le estoy dando vueltas a las cosas y no hay salida. Pues sígale dando vueltas. Porque solamente así se cae la ciudad de Jericó. Solamente así se va a caer Jericó, mijito. Y entonces te das cuenta, hermanos, que es un gran reto para nosotros como padres dejar ir a nuestros hijos, dejarlos ir bien y dejar, yo a veces pienso, ¿a qué padre no le duele que su hijo batalle? La vida está cara, la vida es difícil sobresalir en esta economía, dicen algunos. Hermanos, es que esa es la vida. Es la verdad. O sea, pregúntame a mí, a todos, o sea, así fuera, así. Muchos dicen, no, es que al día de hoy, pero siempre ha sido así. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo cuando yo estaba recién casado y íbamos a comprar casa y decíamos, están carísimas las casas. O sea, ¿cómo le voy a hacer con la casa? O sea, y es que la realidad, ponte a pensar, y a veces a muchos viven bajo el maná de sus papás, pues es cómodo, hermanos. Es súper cómodo, la verdad. Y entonces se forman una idea de una vida, como decía el hermano, de mentiritas. Y bueno, dirías tú, no, ¿sabes qué? Le van a echar ganas y van a ahorrar y van a hacer esto y van a hacer aquello. Nah, rara la persona que hace eso. Siguen gastando y siguen igual. Y entonces no se forman. Y es parte de esa formación. El libro de Josué nos va a enseñar esa parte de formarnos. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo le hacemos? Lo que yo te quiero decir, hermanos, es que para Josué no es fácil. Lo único que tenía que Josué entender es, esfuérzate. ¿Y qué es esforzar en hebreo? Es que salga mucho sudor de tu frente. Porque la vida es difícil, hermanos. Nuestros hijos van a vivir una vida difícil. Y lo que hace Jehová, que me sorprende a mí como padre, no sé si ustedes también lo sorprende como padre, lo que hace Jehová, hermanos, me sorprende que cuando les da la entrada a la tierra, siendo el Dios de Dios, ya no cayó más maná del cielo. Se acabó la nube, chiquitos. Y se acabó la columna de qué, hermanos? De fuego. Es increíble, hermanos. ¿Y por qué es más increíble, hermanos? Porque yo creo que como padres estamos acostumbrados a ayudar a nuestros hijos, a apoyarlos. Y siempre lo queremos hacer. Y no queremos nunca dejarlo de hacer. Entonces cuando llega el punto de decir, ¿sabes que ya cruzaron el río Jordán? Pues, ¿y el río Jordán es qué? El matrimonio. Órale, a ver cómo le va a hacer, mijito. Difícil, sí. Y lo único que le dijo Dios es que esfuérzate y sé muy valiente, sé valiente. Decide tú si vas a seguir. Ya tienes la ley de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni qué. Ya sabes lo que tienes que qué. Ya la tienes. No es como que se va a escribir para ti la ley. La ley ya está escrita. Ya duramos todo el tiempo del desierto para escribírtela. Y ahora decidirás tú si quedarás eso o no. Esto no quita el amor que le tenemos a nuestros hijos. Claro que los amamos, siempre los vamos a amar. No quita eso que no queramos ayudarlos. Claro que siempre vamos a querer ayudar, hermanos.
Pero la parte de lo que nos enseña Josué es una vez entrando a tierra prometida. Esfuérzate y sé muy valiente. Lo voy a leer ahí en Josué, capítulo 1. Fíjate cómo le dice ahí. Versículo. Fíjate cómo lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Josué 1, versículo 6, dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. Fíjate, ya no te va a dar más ley, ya tienes la ley. Ya no la tienes que interpretar, ya está la ley. La ley no es gris, es blanco o es negro. Ya lo aprendiste desde pequeño, Josué. Lo único que tú tienes que hacer es fuerte y ser muy valiente. Y dice ahí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿No es eso lo que le dice uno de los hijos hermanos? No te apartes, no te vayas a apartar. Porque con la ley está la bendición. Seamos honestos, cuando los hijos empiezan a separar, hermanos, Dios les empieza a dar como debe dar. Órale, ándele pues. Y tienen sus problemas, a veces problemas físicos, enfermedades, sustos. Ándele pues. Ándele pues, quería andar solo. Pero si tu hijo comprende, pero ¿quién decide? Ya no tú por ellos. ¿Quién decide ahora? Ellos por ellos mismos. Ese es el punto. Josué nos dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, la ley no se te va a volver a dar, ya la tienes. Ahora amárrate de ella. Y dice el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que vamos a mirar, si Dios permite. Son 24 capítulos. No sé, realmente estaba afinando cuánto tiempo vamos a durar, pero yo creo que más cerca de 2 años, yo creo, para acabar todo el libro. Yo creo 1 año, 7 meses más o menos, para acabar todo el libro de Josué. Pero vamos a aprender mucho, mucho de él. Y vamos a aprender mucho, mucho de lo que significa educar a alguien. Y vamos a aprender de cómo Dios es un padre y cómo Dios deja que ellos se esfuercen y sean muy valientes. Ya les dio todo lo que necesitaban, ahora están listos para afrontar la vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario acerca de esta introducción de Josué? Hermano. Claro, muy buena reflexión, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentarios, preguntas? ¿Están todos aquí o solamente yo? Hermano Osvaldo. Muy bien. Y algo interesante es que Dios les da la heredad, pero ellos la tienen que tomar. Y no fue fácil,
O sea, Dios le abrió el mar rojo, el río Jordán, perdón, y el mar rojo, para que entraran. Pero de ahí en adelante, hermanos, vamos a decirlo, reto que tienen es Jericó. Es el primero que tienen, hermanos. Ahora sí, ya te preparé. Dale. Y luego si te sigues dando cuenta, hermanos, por 25 años, hermanos, es pura lucha, pura pelea, que con este pueblo, que con estos cananeos, y saca esto, para tomar. Y es que por eso, cuando yo desarrollaba la temática, pensaba en ella, así es con los hijos. Cuando uno tiene a un hijo, llega un momento en que le vas a tener que ir quitando sus propias cosas para que ellos lo hagan. Y tal vez esa es la muestra de amor más grande del mundo, ¿verdad? Que ellos peleen sus batallas. Porque bien a veces uno puede meterse rápido y arreglar todo, pero no, tienes que dejar. Tienes que dejar que le den vueltas a Jericó, tienes que dejar que los amalecitas les den una barrida, tienes que dejar que todo esto les pase, porque así aprende uno. Ahora les pregunto a aquellos que ya están más independientes del aire acondicionado, y lo pongo en esa referencia para que me entiendan, la comida. O sea, sería una locura que ustedes pensaran ahora que sus papás todavía les dieran para el pan, ¿no? Dice, espérate, no es que esto no está. Pero luego les pregunto, ¿cómo le batallaron para llegar a este punto? ¿Cómo le batallaron para llegar a este punto? Y trato de trasvaluar, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad? Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Creo que sí, la economía está difícil el día de hoy. Sí es una realidad, pero realmente no cambia mucho de cuando yo me casé, cuando yo empecé. Realmente se me hacía algo imposible poder pagar una renta, pero pues si no te avientas nunca lo vas a hacer. O sea, lo que vas a hacer siempre es vas a gastar en cosas que no valen la pena. Y cuando uno entra en ese estado de confort, le batallas más, ¿no? Y a veces como padres no queremos ver batallar a nuestros hijos. Pero eso es lo que hace Jehová. A mí lo que me sorprende es no más maná. Qué feo, ¿no? Ahí, órale. Ya les di todas las cosas. Qué difícil. Gracias, hermanos, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Hermano Nico. En su lugar. Empiezo a ver más las razones por las cuales Dios hace las cosas. Pues primero pues pasan en el desierto, tienen que sufrir, después viene Moisés, Dios los educa conforme lo que tienen que hacer con la ley, y ahorita que vamos a ir en Josué, ya puedes ver cómo se dijo, pues conmigo nunca lo hizo de esta manera, ya ellos ya creciendo y ya independientes. Muy bien, muy bien. Ahora las historias bíblicas, cuando uno es pequeño, que ellos vieron, ahora van a hacer sentido. Pero a mí me encanta esta parte de la relación unilateral y bilateral, me encanta esta idea. O sea, que un ser humano en independencia total decida tener una relación con Dios. Con respeto, con amor, con temor, con reverencia. Dice, ¿sabes qué? Y es el Dios que tenemos, que nos da libre albedrío para decidir si la queremos tener o no. O sea, qué hermoso, ¿no? O sea, bien diría Dios, ¿sabes qué? O tienes relación o te mando una serpiente y órale. Dice Dios, no, te voy a dar todo y tú decídelo. Y cuando uno decide, hermanos, qué bello. Y yo creo que esa es la parte cuando pensamos en nuestros hijos, que por eso le hemos titulado así mi hijo. Pensamos diciendo, ojalá nuestros hijos hagan eso. En su independencia total de nosotros, decidan tener una relación con Dios. Porque han entendido
que la vida depende de Dios. Y si ellos logran entender eso, hermanos, les va a ir bien en su vida. Todo lo que hagan, como le dijo a Josué, todo lo que hagas, ¿vas a hacer qué? Prosperar. Lo único que tienes que hacer es esfuérzate y qué, y sé valiente. Porque sí, porque trabajar la tierra es mucho esfuerzo, mucho trabajo, se requiere esforzarse, pero luego pelear contra tus enemigos se requiere valor. Y a veces piensan, hermanos, me permiten si puedo decir esto ahorita, cuando ves el conflicto ahorita en el Medio Oriente, hermanos, en Israel, hermanos, es que nosotros realmente, como vivimos en un país libre de guerra, vamos a llamarle de esa manera, pues no comprendemos en su totalidad, ¿verdad? O sea, se nos hace fácil a la ligera decir, pues que están matando gente y qué les pasa y todo, pues es que, pero si tú te pones a pensar, hermanos, en lo que requiere que una nación se proteja, o sea, si tú lo asimilas, imagínate tú que de pronto Tijuana y aventase un misil desde allá y que lo agarran aquí en Elgin, hermanos. ¿Qué vas a hacer? O sea, si te das de cuenta, vamos a decir que Canadá empezara a bombardear todo y que le pegara que Waukegan, ¿qué vas a hacer vos? Y este tipo de guerra, pues ellos vivieron en pura guerra, hermanos. Ahora sí, como dijeron, para los cananeos eran los que estaban invadiendo. Los israelitas nos vinieron a invadir. Los israelitas dicen, no, esta era la tierra de Abraham. Pero para eso tenemos casas y nos las quitaron. Y es lo que les dice Josué. Tienen viñas que no trabajaste, tienes casas que no edificaste y Dios te las dio. Fíjate qué interesante, hermanos. Es el concepto de guerra. ¿Y qué se requiere de valor, hermanos? Porque en la vida, y con esto voy a terminar, en la vida, hermanos, se requiere tener mucho valor. Mucho valor. Mucho esfuerzo y mucho valor para salir adelante. Porque todos vamos a tener que pelear a nuestros propios enemigos. Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en el que soy, reinos de tierra, siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en el que soy, siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy. Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Y reinos bien.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.